Del día vamos a considerar el primer punto, carpeta 138, discusión única de un proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se establecen normas para la promoción y regulación del teletrabajo. Tiene la palabra la senadora Carmen Sanguinetti. Gracias, presidenta. Quisiera comenzar con la línea de tiempo que muestra cómo se ha dado la discusión sobre este tema en nuestro país. En el año 2009 se presentó el primer proyecto de ley que planteaba crear un Comité Nacional para el Teletrabajo. O sea, hace más de 10 años que este tema está en la agenda de nuestro país. En el año 2016 se relevó que habían en Uruguay 100.000 teletrabajadores. En el 2018 comenzaron algunos pilotos y tanto el Ministerio de Trabajo como Uruguay 21 como la ANI comenzaron a estudiar este tema de cara a una regulación. Y sin embargo, como bien sabemos, llegó la pandemia, se declaró la emergencia nacional el 13 de marzo del 2020 y nos encontró a Uruguay como país sin este marco protector de derechos y obligaciones para ambas partes. Si nos miramos lo que sucedió en la región, vemos que la gran mayoría de los países habían avanzado en este sentido, con lo cual cuando llegó la pandemia tenían un marco regulatorio. Vemos que Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, México, Chile, Costa Rica, Brasil, la gran mayoría de los países estaban en esta situación. Y ni que hablar Europa, que tienen un acuerdo marco europeo que es del año 2002, o sea que hace ya casi 20 años que Europa tiene este marco regulatorio. Entendemos que si marco regulatorio era necesario antes, realmente en este contexto en el que estamos volviendo a la presencialidad es realmente imprescindible. Durante este proceso de trabajo tomamos insumos de diversos actores, de la Cámara de Industrias, de la CUTI, de la Cámara de Comercio, la Cámara Uruguaya de Telecomunicaciones, el PIT-CNT, laboralistas, constitucionalistas, y ni que hablar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con quien trabajamos arduamente en este proceso. Podrían preguntarnos, bueno, ¿de cuántos uruguayos nos estamos refiriendo? Según las mediciones de equipos consultores, en los momentos de mayor incidencia de pandemia tuvimos en Uruguay 300.000 teletrabajadores. Y el INE arroja que en junio un 16,3% de los ocupados trabajó bajo el régimen de teletrabajo en nuestro país. Vayamos ahora al proyecto en sí. Este proyecto ya fue discutido y aprobado acá en octubre, se le realizaron algunas modificaciones, con lo cual voy a hacer un repaso muy general del mismo. En el primero se define el concepto de teletrabajo, en el segundo artículo el ámbito de aplicación. Dentro del ámbito de aplicación, sería importante aclarar por qué no incluimos al ámbito público. No incluimos al ámbito público no porque no entendamos que el ámbito público tiene que estar regulado y por supuesto que entendemos que es bien importante que avance el teletrabajo de la misma manera que avanza el sector privado, pero dada la gran diversidad, nos parece que tiene que existir un paraguas regulatorio diferente. Y también me gustaría aclarar que esto... Disculpe. Usted vio aquí, como estamos tratando las modificaciones del proyecto, precisaríamos la concentración en las modificaciones que hoy estamos votando porque el proyecto fue debatido en su oportunidad. Perfecto. Y reglamentariamente es lo que corresponde. Bien. Muchas gracias. Bueno, se le realizó una modificación en relación a los principios rectores en lo que tiene que ver con reversibilidad, que se lee, las partes podrán modificar la modalidad de trabajo presencial a la de teletrabajo y de teletrabajo presencial previo acuerdo por escrito. En relación al teletrabajador, la definición del teletrabajador se le hizo una modificación que no afecta para nada la esencia del mismo. Luego se realizó una modificación en relación al artículo 7º, que tiene que ver con el cambio de la modalidad de teletrabajo. Va en el mismo sentido del proyecto del artículo que fue votado aquí, simplemente se le pone unas características adicionales que implican que si la modalidad de teletrabajo se acuerda luego de iniciado un vínculo presencial, tanto el teletrabajador como el empleador tendrán derecho
a retornar a la modalidad presencial dentro de los 90 días de iniciado el teletrabajo, previo aviso a la otra parte con una anticipación no inferior a 7 días y que si el teletrabajo fue la modalidad originalmente adoptada por las partes, se requerirá el consentimiento de ambas partes, recabado por escrito. El artículo 8 cambió la redacción, pero mantiene la esencia que tiene que ver con que el teletrabajador podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades. El artículo 9 fue incambiado, el 10 y el 11 también, se le agregó la palabra ergonomía, porque los componentes ergonómicos son uno de los desafíos vinculados a esta modalidad de trabajo. En el artículo 12, que refiere a las herramientas y equipos para el teletrabajo, se agregó un artículo que refiere que en caso de que exista desacuerdo, el empleador deberá proporcionar los equipos e insumos y servicios y demás herramientas necesarias para el desarrollo del teletrabajo, siendo de cargo del empleador los costos de operación, funcionamiento, reemplazo y mantenimiento de los equipos. Y lo mismo, el artículo 13 permaneció incambiado y en el 14 se le hizo una modificación menor en relación al derecho a la desconexión, que refiere al derecho a no ser contactado por el empleador, lo cual implica que el teletrabajador no estará obligado, entre otros, a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador a fin de garantizar el tiempo de desconexión. Este es uno de los temas centrales en los tiempos en los que vivimos, porque bien sabemos que cualquiera que tenga un teléfono inteligente tiene el riesgo de correr esto del trabajo sin fin. Para finalizar, señora presidenta, me gustaría enfatizar en que en estos 16 meses en que me ha tocado participar de diversos paneles, encuentros, debates, con tantos gerentes de gestión humana como académicos que se dedican gran parte de su vida a estudiar el mundo del trabajo, existe un consenso generalizado, tanto en el Uruguay como en el mundo, de que el mundo laboral post-pandemia va a ser un mundo híbrido, en donde van a convivir la presencialidad con la virtualidad. Por lo tanto, así como entendemos que esta ley era importante, prepandemia lo vemos imprescindible hoy y con mucho gusto vamos a apoyar este proyecto entendiendo que la esencia del mismo permaneció incambiado y que en definitiva es un gran paso para nuestro país. Muchas gracias. A usted, senadora. Senadora Bianchi, para hacer uso de la palabra. Gracias, señora Presidente. Yo voy a decir una cosa que se dijo en la comisión y que coincidimos con la senadora Sanguinetti, no recuerdo si alguien más, pero por lo menos están las versiones taquigráficas de la comisión. Nosotros vamos a votar el artículo, obviamente, las modificaciones de la Cámara de Diputados, porque siendo segunda Cámara decimos sí o no. Entonces el riesgo es quedarnos sin esta ley y estaremos 10 años más discutiendo lo mismo, como es costumbre en el Uruguay, ya el siglo XXI avanza. Pero yo quiero que quede como quedó en la versión taquigráfica de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social la constancia, al menos de mi oposición, al segundo numeral que se le agregó al artículo 12, que afecta, según mi entender, y yo no voy a hablar por la senadora Sanguinetti, pero la senadora Sanguinetti coincidió conmigo en la comisión, que afecta gravemente el sentido de un proyecto de teletrabajo, sobre todo para el teletrabajo puro, como lo habíamos llamado nosotros en el momento en que se discutió el proyecto de ley original acá, que eran dos situaciones distintas. Uno, el pandemia y pospandemia, y otro el que hace mucho tiempo que funciona en el Uruguay, porque emprendedores y gente muy capaz existen. Y consideramos que eso se va a seguir profundizando y ahora se le agregó algo en la Cámara de Diputados que por lo menos yo quiero que quede constancia. El segundo numeral del artículo 12, donde dice, en caso de desacuerdo, el empleador deberá proporcionar los equipos, insumos y servicios, estaría mal porque hay dos veces sí, insumos y servicios y demás herramientas necesarias para el desarrollo del teletrabajo, siendo de cargo del empleador los costos de operación, funcionamiento, reemplazo y mantenimiento de los equipos. Para mí esto puntualmente hiere gravemente el proyecto
en el sentido de lo que queríamos para el futuro. No para la pandemia, ni para salir de la pandemia, ni para que los funcionarios que no quieran volver a la presencialidad, incluso en el ámbito del Estado, que ya vimos que fue un porcentaje altísimo, usen el teletrabajo. Bueno, esto hiere a la parte que es esencialmente pura del teletrabajo, que es entre emprendedores, entre profesionales de alta calificación y empresas que funcionan en el Uruguay y funcionan en el extranjero, cuyas casas matrices pueden estar en el extranjero y el teletrabajador ni siquiera conoce a su empleador. Y abre el camino a algo que al Uruguay le ha hecho y le hará, siempre que se siga por ese camino, un gran daño, que es el de la conflictividad. Porque hay que ponerse de acuerdo, no sé cómo, en el teletrabajo puro, en el teletrabajo del siglo XXI, en la forma en que se proporcionan los instrumentos. Así que lo vamos a votar incluso este numeral, pero con la constancia que esperamos que en algún momento se reflexione y esto pueda eliminarse como no lo tenía el proyecto original cuando lo aprobamos nosotros en la Cámara de Senadores. Gracias, señora Presidenta. Senador Bonomi, ¿usted va a hacer uso de la palabra? Sí. Silencio, por favor. Gracias, señora Presidenta. Nosotros compartimos que la regulación del trabajo es un tema muy importante en el tiempo que corre, y no solo por la situación de pandemia que vivimos, sino por la tendencia creciente hacia el incremento del trabajo remoto. Por eso estamos de acuerdo con que hay que regular, pero sin embargo consideramos que la regulación que se establece es muy débil y que mal aplicada puede precarizar aún más el empleo. Entre otras cosas, porque flexibiliza demasiado la jornada laboral. El punto crítico, aunque no solo es el único, es el punto 8. Ningún trabajador puede quedar excluido de la limitación de la jornada de trabajo. Por eso, la desconexión mínima entre jornadas laborales debe estar en consonancia con la limitación y con la forma de distribución del trabajo durante esas jornadas para garantizar la salud física, el cuidado y el autocuidado del trabajador y la trabajadora. El descanso es necesario en cualquier actividad que se repite cotidiana y rutinariamente. No solo hay que descansar en las actividades que generan desgaste físico, también en actividades que generan otro tipo de desgaste. Y el punto 8 no lo regula suficientemente. Ese es el tema clave. En síntesis, nosotros estamos de acuerdo con que hay que regular, no compartimos la forma que se ha regulado. Creemos que mejoró la redacción en diputados, que como salió de esta Cámara, no mejoró lo suficiente y no lo vamos a votar, pero vamos a seguir trabajando para tratar de mejorar los aspectos que nosotros creemos que quedan de forma débil. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Nosotros pensamos de que hay que ponerse en el lugar de lo que significa este proyecto de ley que ahora vamos a votar. Hay un cambio evidente de paradigma, ¿verdad?, de lo que estábamos acostumbrados a muchas veces la marcada de tarjeta, a un paradigma de resultados. Entendemos lo que se ha manifestado, de que podrán haber algunas diferencias con respecto a este proyecto. Pensamos que vino de la Cámara de Representantes mejorado a lo que de aquí había salido y creemos de que, en definitiva, apunta a un nuevo paradigma de concepción del trabajo.
Es evidente de que el mismo no tiene todos los detalles que debería tener de repente en cuanto a la regulación, pero entendemos nosotros de que evidentemente luego de aprobarse este proyecto de ley habrá una reglamentación en las distintas actividades que el mismo se va a realizar. En estos días tuvimos la vuelta a la presencialidad total. Nunca se dejó de trabajar en realidad. Siempre el teletrabajo, por el teletrabajo, dentro de nosotros mismos, dentro de estos senadores que están aquí, nos hemos acostumbrado a hacer teletrabajo, que antes prácticamente nunca, según tengo entendido, no se hacía. Lo hicimos también con los organismos internacionales, utilizando las distintas plataformas. La más utilizada fue el Zoom acá, pero también se usó el Team o el Webex. Es decir, pensamos de que es una muy buena herramienta que posibilita a mucha gente a que no se sienta discriminado, que pueda acceder a un empleo, que pueda desarrollarlo desde su propia casa, desde un parque o desde un bar. Todo eso lo tendrá que resolver el propio teletrabajador con el teleempleador. Es decir, pensamos nosotros de que es una herramienta que da la posibilidad a que muchísima gente pueda trabajar y tenemos que verla como una flexibilización, como una verdadera flexibilización, en el sentido de que se pueden utilizar los mejores horarios, se pueden utilizar, los padres pueden utilizar los horarios que mejor les convenga a los efectos de también poder atender bien a sus hijos. Es decir, pensamos nosotros que realmente este proyecto de ley lo vamos a votar con total satisfacción, porque este proyecto de ley es muy positivo para los momentos que se viven. Vemos a que la pandemia en realidad fue una oportunidad en cuanto a esto, ya que nos obligó a utilizar el teletrabajo en las distintas áreas del Estado y también en las áreas privadas. Sabido es de que las distintas empresas, casi todas, se amoldaron al teletrabajo y hoy por hoy están volviendo a la presencialidad en algunos casos y en otros casos vieron que era conveniente para el teletrabajador y para las propias empresas continuar con el teletrabajo. Creemos en lo personal que la línea del medio es la adecuada, es decir, lo que sería un régimen de trabajo mixto o híbrido, como se le quiera llamar, en el cual hayan 2 o 3 jornadas laborales con presencialidad, donde se pueda desarrollar en general el trabajo de equipo, que es muy difícil hacerlo por el teletrabajo. En algunos casos habrán personas que tienen muchas habilidades para este tipo de trabajo y otras que no. Sabido es también que el teletrabajo no se adapta a todo tipo de funciones, algunas sí y otras no. Y sabido es que las empresas seguirán contando con personas que tienen que sí o sí hacer presencialidad y otras que no. Este proyecto da la posibilidad, que es voluntario, deberá haber acuerdo entre las partes, no hay ninguna obligatoriedad en el mismo y ofrece una serie de flexibilidades que entendemos nosotros que es muy positivo. Por eso, con total satisfacción, aprobaremos nosotros o votaremos nosotros este proyecto. Muchas gracias, presidente. A usted, senador. Tiene la palabra el senador Sebastián da Silva. Quisiera hacer algunas constancias que me parece que las tengo que hacer. Yo valoro mucho el espíritu de tratar de regular una realidad que no es nueva, pero que la pandemia la puso arriba de la mesa. Es indudable, señora presidenta, que las costumbres laborales y las costumbres cotidianas de todos fueron obligadas a cambiarse por la pandemia. E hizo que determinadas circunstancias que estaban reducidas a un selecto
grupo de compatriotas hoy se popularicen y situaciones en las empresas de ocio, de lugares ociosos, de espacios ociosos, de horarios ociosos, de tiempos perdidos en el traslado de los empleados yendo y viniendo, se optimicen a través del teletrabajo. La pandemia cambió todo, absolutamente todo lo que es la realidad del día a día de las oficinas, de los trabajos, de las empresas. Se dice por ahí que para uno imaginar un cambio sustantivo de su empresa tiene que imaginar que la misma se incendie. Entonces arranca de cero y optimiza, se pone más eficiente en tal o cual cosa. Todos, señora Presidenta, los empresarios han visto cómo podían hacer muchas veces las mismas cosas sin tanta carga horaria. Ahora bien, lo que quería dejar de manifiesto, y anunciando que voy a votar el proyecto de ley, que esta es una tercera cámara, y la verdad, reafirmando el espíritu, es que para los que antes de la pandemia trabajaban con el teletrabajo, este tipo de regulaciones puede llevarle a algún tipo de complicaciones. Porque yo conozco, el Uruguay es bastante pionero en teletrabajos de personas que trabajan con el exterior, personas que trabajan con Oriente, con el lejano Oriente, personas que trabajan en diseño, en arquitectura, en contabilidad. Y muchas de las cosas que de repente la ley quiere fijar, les pasa por el costado, absolutamente. Y si no le pasa por el costado, capaz que puede llegar a ser un obstáculo. Reitero, señora Presidenta, acá hay diseñadores de software que teletrabajaban con el exterior hace 10 años. Acá hay estudios internacionales, contables y jurídicos, que si uno va y ve las luces prendidas de esos edificios lindos donde están los estudios jurídicos y contables, es porque están teletrabajando para con el exterior. Por suerte, el Uruguay es rico en captar ese tipo de ingresos. Y eso es la más cruda y pura de las realidades. Cruda realidad. Diseñadores que están trabajando a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque el señor que le paga el salario está despierto en la otra parte del mundo. Y esa es una realidad. Entonces yo quería dejar eso porque no podíamos asistir pasivamente sin decir lo que nosotros pensamos. Este es un buen proyecto de ley, tiene un espíritu muy bueno. ¿Es necesario regular lo que el mercado ya lo dio por dado? Bueno, yo no sé, porque el teletrabajo en el Uruguay, empleo de altísima calidad, de altísimos ingresos, de gente altísimamente calificada, teletrabajando existía hace tiempo. Gracias, Presidente. Muy bien. Ustedes saben que como corresponde, nos toca aceptar o no aceptar las modificaciones que vienen de la Cámara de Diputados. Vamos a proceder entonces a votar por afirmativo las modificaciones realizadas. Sírvanse en expresar. 18 en 27. 18 en 27, afirmativo. Queda entonces aprobado.